¿Tú me dices, listo? Listo. Ok. Eh, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ustedes y el norte. Está empezando a entrar el norte, lo estoy oyendo. Está empezando a entrar. Espero que no hayan comido mucho porque ahora seguramente han de estar haciendo ejercicios como locos para bajar lo que se comieron. Este video va a ser para toda la preparatoria porque hay algunas cosas que quiero comentarles. En primera les quería comentar lo que estoy leyendo ahorita, en este instante. Eh, Estoy leyendo una biografía que es de Luis de Baviera, Luis segundo de Baviera, el cuate este que hizo estos castillos espectaculares que están ahí en Alemania y que era primo de la emperatriz Sisi, la esposa de Francisco José de Habsburgo. Esta familia, esta familia siempre tuvo problemas de tipo psicológico o de conductual, y este Luis de Baviera también no fue una excepción. Hasta donde yo llevo ahorita de la lectura, por lo que veo, por ejemplo, de su niñez, de su infancia, eh, fue un niño muy solo, que no llevó una vida de niños, sino que llevó una vida de no sé qué, no sé. Lo apartaron y comía solito y que porque era el heredero y no sé qué tantas cosas, ¿no? Esto me trae a cuento la historia que hoy estamos viviendo de la monarquía inglesa con Harry, que pues de plano les dejó allá toda la monarquía y se vino a vivir a Los Ángeles. Yo lo entiendo, es decir, él es el segundón, o sea, su vida estaba resuelta ya. Si él no quisiera haber hecho nada, no tenía que mover un dedo, pero también iba a ser una vida que pues nada más, ahora sí que nació, creció y se murió. Eso era todo. Y en cambio acá pues anda haciendo cosas que la vez pasada lo vi ahí unos paparazzis que lo tomaron que andaba en bicicleta por la playa, ¿no? Algo impensable en Inglaterra. Bueno, pero regresando al libro que estoy leyendo, que es una biografía de Luis de Baviera, que fue publicada hace como unos 80 años en este libro, es un libro un poquito viejito, está muy interesante en cuanto que va conociendo unos pequeños detalles. Como es un libro más bien dirigido hacia un público juvenil, no trae los detalles escabrosos, que luego a mí también eso me gusta, no me gusta tanto hurgar en la vida de los personajes famosos. Este es un personaje que tiene mucho que de, de morboso y demás, que no se ha sabido de su vida personal, pero en el caso de él creo que sería interesante para saber el por qué era su vida. Era un solitario, igual que su prima Sisi, que por cierto se llevaban muy bien ellos dos, pero pues, Sisi estaba más loca que él. Entonces, bueno, pero era un cuate muy interesante. Ya luego, si quieren, les comento más cuando la termine de leer, posiblemente la próxima semana. También estoy casi terminando este libro que es sobre artes plásticas, que es sobre el fauvismo, así se dice fauvismo, que viene de la palabra francesa fauve, que es fiera, y es un grupo de pintores que pintó a principios del siglo XX, ahí en la década de 1900, 1910. Fue un movimiento muy cortito, unos 4 o 5 años. Eran pintores que básicamente utilizaban los colores tal como salían del, del tubo y así aplicaban y lograban cosas muy interesantes. El movimiento no tenía futuro porque como tantos movimientos que pretenden crear una escuela, que esta la creó, pero la misma escuela se encontró
en un callejón sin salida y llega un momento en que te sales de ahí y haces otras cosas. Posiblemente el pintor más famoso de ese grupo fue Matisse, que a ver si ustedes lo checan ahí en su red. Matisse, se escribe Matisse con doble S, un pintor muy, muy interesante que más que pintar con línea, pintó con color, ¿sí? Lo que lo hace muy interesante. Y por último, recuerden que yo les he dicho que yo leo en paralelo, que no nada más estoy leyendo un solo libro. Estoy leyendo, releyendo es la palabra, es la palabra, El misterio de Listerday. El título es el título de uno de los cuentos que viene, trae como unos 15 cuentos de Agatha Christie. Yo lo compré cuando tendría unos 21, 22 años o algo así, tal vez menos. Eh, si mal no recuerdo, lo compré en Sears Insurgentes, allá en la Ciudad de México. Me gusta porque son cuentos, entonces normalmente después de que leo un rato el del fobismo, el ensayo o el de la biografía, me leo un cuento de estos y bueno, ya con eso tengo más que suficiente. Yo siempre leo un poquito antes de dormirme. Yo espero que ustedes también empiecen a adquirir un hábito de lectura. No necesariamente tiene que ser para cuando se van a dormir, puede ser en la mañana. A mí me gusta leer en la mañana cuando voy a leer temas que son eh, muy difíciles, muy profundos. Creo que la mañana es el momento es el mejor momento. Por ejemplo, cuando leo filosofía, que no me gusta leer mucho porque soy muy tonto para leer filosofía, la leo en la mañana, que es cuando mejor me entran las ideas de todos estos hombres sabios, ¿sí? Que trato yo de captar alguna que otra cosa. Bueno, les quería comentar nada más esas que son mis lecturas. En las próximas semanas seguramente ya estaré leyendo otras cosas y les voy a comentar también los libros que estoy leyendo. Si hay alguna duda o alguna pregunta sobre estas lecturas, pues no duden en hacérmela. La primera fue la biografía de Luis II de Baviera, la segunda fue un ensayo sobre el fobismo y la tercera es una colección de cuentos de Agatha Christie. Como verán, los temas son totalmente distintos unos de los otros, no se mezclan. Yo no recomendaría, si leen en paralelo, que no lean dos biografías, por ejemplo. Eso se va a confundir. Lean una biografía, tal vez un cuento, tal vez un ensayo, tal vez una novela, pero no ni temas ni asuntos que se parezcan porque se van a confundir en sus lecturas. Así como yo leo en paralelo, nunca me he confundido hasta ahorita y en un mes más cumplo 72 años. Hasta ahorita nunca me he confundido de un libro a otro, esto era, del otro no. O sea, nunca me he confundido. ¿Por qué? Porque son temas distintos de cada uno. Tomen nota de esto porque estos son consejos para todos ustedes que ya viene su vida adulta. Les falta, no sé, todavía unos 10 años más. Pero, porque luego eso es una cosa que me preguntan. ¿Cómo leer? Porque mucha gente me dice, es una pregunta, parece tonta, ¿no? ¿Cómo leer? Pues tiene que acomodarse a tu vida. ¿Sí? Es obvio que si tú vas a trabajar, vas a tener un trabajo en la mañana en el que vas a entrar a las 5 de la mañana, lo más probable es que a las 4:30 te estés bañando y al 10 para las 5, si es que vives cerca de tu trabajo, ya vayas rumbo a él. Y entonces no vas a tener tiempo de leer nada. Entonces lo más probable es que todas tus lecturas van a ser o al regreso de tu trabajo o en la noche. Entonces tú tendrás que decidir en qué momento lo harás. Ahora, hay varios tipos de lecturas. Hay la lectura obligatoria, aquella que es la que te define según tu profesión. Si tú eres un ingeniero,
lo más seguro es que vas a estar constantemente leyendo libros de ingeniería o el nuevo libro del ingeniero que es muy famoso porque creó el sistema no sé, del tornillo tal que se embona en la tuerca fulana, ¿no? Que posiblemente a los que nosotros no nos interesa nada de eso nos parece algo de lo más desértico, pero para la persona que es un ingeniero seguramente le interesará qué capacidad tienen esas tuercas y esos tornillos de resistencia si es que quiere hacer un puente, por mencionar algo. Lo mismo si eres un médico, cuáles son los adelantos, si eres un artista plástico, cuáles son las opiniones de algunos críticos, cuáles son las opiniones de los historiadores de arte, que son distintos. En fin, todo eso va de alguna manera a modificar nuestras lecturas. Y luego está nuestra lectura por diversión, es decir, la que no tenemos que explicar por qué. ¿Por qué leo cuentos de policíacos de Agatha Christie? Pues porque sí. Esa es ¿sí? Porque sí, porque me divierten, porque me entretienen, ¿sí? Me gustan más sus novelas, porque los cuentos muchas veces son esquemáticos, aunque ella sabe de alguna manera lograr cómo mantener un cierto interés para descubrir el ladrón o el asesino en sus cuentos, ¿no? Yo recomiendo más que lean novela policíaca. Estos son parte de lo que va a ser nuestros hábitos en el futuro. No estoy en contra de que lean a través de internet. Por ahí he visto alguna vez alguna como tablet que es como un libro, que en realidad les dan vuelta las hojas y más bienvenido, qué bueno. Ya no vamos a tener que tirar tantos árboles para hacer papel. O si ustedes son de los que prefieren de alguna manera escuchar, que también es válido, pues también hay audiolibros. Por ejemplo, estoy pensando en las personas que tienen una deficiencia visual. Bueno, debe ser una bendición, ¿no? Que voy a poner el disco y me quedé en el capítulo 17 y ahora me lo van a leer y yo de alguna manera lo analizo. Pero todo esto forma parte de nuestros avances tecnológicos que nos ayudan a nuestras lecturas. Yo espero que todos ustedes que me están escuchando sí lean, sí lean. Luego tenemos esa idea extraña de que leer es cuando estamos en la escuela, porque pues tenemos que estudiar y tenemos que leer. Y no, bueno, sí, pero cuando vas a salir de la escuela ya vas a tener un título de algo, de lo que sea, de chef, de decorador de interiores, de bailarín de ballet. Y estoy mencionando todo esto porque dice un bailarín de ballet que tiene que leer. Pues un bailarín de ballet tiene que leer cuál es la historia del ballet, de la danza, cómo llegó ahí, cuáles fueron los grandes impulsores de la danza, por qué la escuela rusa es tan importante, etcétera, etcétera. Entonces sí hay siempre algo que leer. Y si ya no quieres leer porque tienes que aprender, puedes leer nada más por el gusto de. Bueno, ese es nuestro primer capítulo de este programa y paso a mi a mi segunda parte de este mismo. Revisando yo entre las vacaciones las cosas que habíamos visto, creo que completé todo bastante bien. Sin embargo, por ahí me quedaron algunas dudas o algunos, ¿cómo le llamaría yo? Pequeños baches que siento que no llené, y uno de ellos fue el del resumen. El resumen, como todos sabemos, es contar algo de una manera sucinta, es decir, breve, no todo. Hay maneras de
de contar lo que leímos. Puede ser un resumen muy... por ejemplo, estoy pensando en la Divina Comedia, que ya todos ustedes han leído, y todos ustedes la leyeron en un resumen. Pero ese libro es un libro de aproximadamente 300, 400 páginas, y ahí tenían un resumen. Y si yo en este instante les pido que me hagan un resumen, bueno, está el otro resumen, el muy corto, ¿sí? El que dice, bueno, es la historia de un poeta que llega a la mitad de su vida, siente que está lleno de pecados, de una serie de problemas, y tiene que purificarse, y la única manera que él encuentra para purificarse es bajar al infierno, al purgatorio, para finalmente ascender al paraíso. Ese sería un resumen muy, muy, muy apretado de lo que sería la Divina Comedia. En lo que nos resta para los de redacción, vamos a hacer por ahí alguno que otro resumen. Y en cuanto a los de lectura 2, también vamos a hacer algunos resumen. Los resúmenes son muy importantes, no importa qué es lo que vayas a estudiar. Vuelvo a lo mismo. No importa si vas a ser chef, si vas a ser ingeniero, si vas a ser arquitecto, si vas a ser historiador, si vas a ser licenciado en leyes, no importa. Toda tu vida vas a tener que hacer resúmenes para ciertas cosas. Ya después puedes partir de ese resumen a algo más complejo que te puede servir. Estoy pensando en un abogado que tal vez está haciendo un caso sobre el hurto de un juego de plata, por ejemplo, de una residencia, y se va a buscar los casos que están ahí en el juzgado, y toma ahí y saca nombres, menciona el pillo que se lo robó, la metodología que utilizó para hurtarlo, y luego eso que él hace, ese resumen, lo va a utilizar cuando va tal vez a defender a alguien de un hurto o de algo de platería que le va a servir. Es decir, no va a citar todo lo que dice, todo el expediente de un juzgado, 3, 4 expedientes, pues serían como 2, 3 volúmenes. No va a citar todo eso, sino pequeñas partes, para que el jurado, o en el caso de aquí de México, que no tenemos jurados, pero está el juez tenga una idea de qué es lo que quiere referirse. Si tú eres un chef, tú puedes decir la gastronomía nacional, es decir, la gastronomía de México, se basa exclusivamente, no exclusivamente, no, estoy usando mal la palabra, se basa muy generalmente y muy importantemente en el maíz, desde la masa de maíz hasta el maíz usado en caldos como el pozole o cosas así por el estilo. Desde luego, ese es el resumen. Pero luego, si tú quieres irte ya más profundamente, tendrás que ver por qué el origen del maíz, y por qué no usamos el arroz, o por qué no usamos el trigo, ¿sí? Este es un país que tiene un importante volumen de trigo, y también un importante volumen de arroz. Y sin embargo es el maíz el que más utilizamos. Inclusive importamos, o sea, no somos autosuficientes todavía, que es lo que está pretendiendo la administración de Andrés Manuel López Obrador hacer en este gobierno, hacer que el país sea autosuficiente en la comida, ¿sí? Pero es que en realidad todos comemos tortillas, todos comemos tostadas, todos comemos tacos dorados, todos comemos lo que tú digas. Somos un país que come mucho, pero mucho maíz. En cambio, tengo entendido que el trigo sí somos más autosuficientes, ¿no? Bueno, pero me estoy saliendo del tema, que no es el mío, y estábamos en lo del resumen. Estábamos hablando sobre el chef que tiene que saber todo esto para finalmente
vamos a decir que un día está dando un curso y mencionar todo esto que acabo yo de hablar y luego decir, bueno, y ahora les voy a decir cómo se hacen las famosas gorditas de chicharrón prensado. Y entonces, bueno, pues sí, ya saldrá con su receta, sus ingredientes y posiblemente si es presencial la plática o hay una pantalla, él hará las gorditas de chicharrón, que tiene su chiste, ¿eh? Tiene su chiste. Yo, como ustedes saben, viví mucho tiempo en México. Aquí no lo he visto nunca, pero allá en México hacen normalmente la tortilla, una tortillita así gruesa. ¿Sí me ven? Así, gruesa, gruesa. Entonces, ya cuando tienen la tortillita gruesa, le ponen en el centro el chicharrón prensado. Y entonces, como si fuera un envoltorio, lo hacen así, lo envuelven y luego aplanan. Y ya que lo aplanaron, la señora, normalmente son señoras, vuelve a hacer esto y entonces ya la gordita ya queda rellena. No es de la que primero la cocinas, la abres y luego la rellenas, sino que aquí ya lleva el relleno y normalmente en México las fríen en manteca de puerco. Sí, son una bomba de colesterol, eso sí. Ay, ustedes, pero son deliciosas, realmente son deliciosas. Tengo entendido que las venden ya industrializadas. Alguna vez aquí el súper que tengo cerquita, H-E-B, estuvo trayéndola en una marca, pero como ahí todos son muy finos, se les hizo muy naco y nada más lo trajeron unas cuantas semanas y ya luego no trajeron, ¿no? La gente de aquí no comemos gordas de chicharrón, ¿sí? Nada más comemos caviar y salmón. Bueno, ese era mi segundo tema que te quería traer a colación. Y el tercer tema, que no por ello es menos importante porque lo dejé al último, es el que habla sobre la reseña crítica. Tanto los que están en redacción como los que están en lectura ya deben de tener, sé que lo deben de tener porque yo se los envié, todo lo que es, primero deben de tener una primera parte que dice cómo hacer una reseña crítica.